Vamos a nuestro estudio. Vamos a hacer una midrash. ¿Qué es una midrash? Una midrash es una asociación de textos. Vamos a conectar 2 o 3 textos, ¿sí?, bajo un tema. Ya sabemos cuál es el tema. El tema es la fiesta de Yom Teruah, Día de Trompetas, que también celebra, como dijimos, el inicio de un nuevo año, Rosh Hashanah, que tiene que ver con un aniversario de la creación. ¿Sí? Un aniversario de la creación. El calendario hebreo está entrando en el año 5786. 5786. Nosotros, en el calendario, en Argentina al menos, y en Occidente y en gran parte del mundo, el año 2025, si no me equivoco. O sea que una diferencia de muchos años, de miles de años. Entonces, vamos a tratar de entender esto. Por un lado, una fiesta de trompetas, escuchamos el sonido de shofar, la voz celestial, la voz divina, es un mensaje profético. Las escrituras nos dicen que la voz de shofar, la voz de trompeta, es una voz profética, es el Señor anunciando. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio, que tiene que ver con todo esto, es parte de la Torá, y entendemos que también la tradición hebrea nos dice que es el tiempo de pensar en la creación. Es aniversario de la creación, de nuestra creación. Cuando hablamos de la creación, realmente pensamos en los montes, ¿qué más? En los mares, en las ballenas, en la naturaleza, pero es nuestra creación también, ¿sí? De Adán y Eva, de nuestros padres, de nuestros antepasados. Entonces, tiene que ver con nosotros esta palabra. En el libro de Deuteronomio, que arranca en Deuteronomio capítulo 29, versículo 10, y se llama en hebreo Nitzavim. Nitzavim. Significa de pie. De pie. Es porque Moisés dice, ustedes están hoy de pie, firmes, como si fueran un ejército, como cuando hacen la formación, como cuando iban a la escuela, los que ya son viejos, o como van a la escuela y hacen ahora los más jóvenes, y hay un acto patrio, 25 de mayo, de pie, firmes, un momento solemne. Esto es lo que dice la palabra de la Torá, la porción Nitzavim, que va todo el capítulo, el restante del capítulo 29 y el capítulo 30. Es interesante esta palabra. Cada título de una porción de la Torá es importante. No lo subestimemos, ¿sí? Significa estar de pie, pero no solamente estar de pie. Significa estar vertical o perpendicular a algo. Perpendicular a la superficie horizontal del suelo. No significa estar inclinado. No significa estar acostado. No significa estar como le gustaba al primer presidente de Israel, Ben Gurión, que se ponía boca abajo. Si ustedes van a Israel van a encontrar esculturas, claro, esculturas, fotos, dibujitos, ¿sí?, del presidente Ben Gurión, cabeza para abajo, haciendo tipo la vertical. Así le gustaba, era su forma de descansar, no sé. Bueno, no es Nitzavim eso. Nitzavim es estar establecido, en una posición estable. La palabra es Nitzavim, que estemos estables, que tengamos los pies en la tierra y la cabeza hacia el cielo. Fíjense, no es la cabeza en la tierra y los pies al cielo. No es acostado los pies en la tierra y la cabeza también en la tierra. Ni es inclinado. Entonces una posición de estabilidad es los pies en la tierra y la cabeza apuntando al cielo. Esto de conectar el cielo y la tierra. Moisés va a terminar Deuteronomio hablando, llamo de testigos al cielo y a la tierra. Porque esto es un pacto, el pacto que está hablando acá Nitzavim, están de pie para un pacto. Un pacto donde el cielo y la tierra se juntan, donde se juntan las fuerzas, unimos objetivos. Israel con el Altísimo y el Altísimo con Israel. El padre con los hijos con el padre. El Señor con el pueblo, o el rey con el pueblo y el pueblo con el rey. ¿Se dan cuenta? Entonces el pueblo tiene que estar de pie para el pacto. Va a estar sobre la tierra, va a conquistar la tierra de Canaán, va a establecerse, ese es el objetivo, y va a seguir a Dios, va a seguir sus leyes. Entonces va a ser ese puente, esa conexión. Y esa conexión es
el toque del shofar, es el escuchar, donde lo celestial se escucha en lo terrenal. Dios se escucha en la tierra. Y a su vez, en los cielos se escucha nuestra voz, porque el Señor va a oír, pero nosotros también tenemos que oír. Entonces, es interesante como para arrancar, que es una palabra que nos llama a la estabilidad, el equilibrio, estar en equilibrio. El equilibrio en nuestra vida es nuestro equilibrio entre el cielo y la tierra, en nuestra vida, en nuestro interior. ¿Hay equilibrio entre el cielo y la tierra? Cada uno tiene que tener su lugar. No es todo cielo, ni es todo tierra. Dios no quiere todo cielo. No quiere que estemos flotando. ¿Sí? Levitando. Levitation. No, estoy levitando. Estoy en los cielos. No, bajá. Los pies en la tierra, la cabeza mirando el cielo. Equilibrio. Somos seres humanos, creados para andar en este mundo, pero conectados con nuestro Creador. Por eso hoy se celebra el aniversario de la creación. ¿Dónde está relatada la creación del mundo? Esta fiesta de Yom Teruah nos hace mirar la creación. Y Deuteronomio también mira la creación. Porque en la creación hay, en esos relatos de Génesis 1 al 3, tenemos de una forma muy concentrada el plan de Dios, salvo la última parte. Escuchen, porque no sé si esto lo han escuchado alguna vez, pero esto es fantástico. Esto es cuando alguien en la escuela le dice, mira, tengo el machete, esto te van a tomar. Aprovechá, estudiá esto y te va a ir bien. O sea, ¿querés entender la Biblia? ¿Querés saber toda la cosmovisión bíblica, los profetas, los evangelios, Apocalipsis? ¿Qué onda? ¿Para dónde va? Bueno, escuchate esto. Todo el esquema de Génesis 1 al 3 lo va a tomar Deuteronomio y lo van a tomar muchos después en la Biblia y lo que van a hacer es tratar de ponerle el final a esa pequeña historia. ¿Se dan cuenta? Génesis 1 al 3 tiene todo un esquema menos el final. Final abierto. Tenemos en mente la historia de Israel. En el capítulo 30 dice, de Deuteronomio, versículo 1, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti, Israel, todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de las naciones, donde habrás sido arrojado por Jehová tu Dios, el exilio, y te convirtieres a Jehová de todo corazón, y obedecieres su voz conforme a lo que te mando hoy, tú, tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Y ahí sigue. Esa es una promesa de restauración para Israel. Ese es el fin que Deuteronomio le pone a esta historia que arranca en Génesis 1 y 3 y que está en la Torá y que está en la Biblia entera. ¿Cuál es esa historia? La historia de la creación aparece con un ser humano, Adán. Está el escenario montado, Génesis 1, la luz, tiniebla, el mar, tierra seca, ¿qué más? Los árboles, la hierba verde, las grandes bestias. Finalmente llega el hombre, Adán, Eva, creados. Es el actor de esta novela. En la Torá ese actor va a ser Israel. O sea, Israel es el Adán de la creación. ¿Sí? Hagamos el paralelismo. Adán es creado dentro del jardín de Edén o fuera del jardín de Edén. Adán es creado de la tierra, después dice que va a volver a esa tierra, fuera del jardín de Edén. Qué interesante. Israel como pueblo es creado fuera de la tierra prometida. ¿Sí? Israel es creado como pueblo, saca la chapa de pueblo en Egipto. Hemos cantado el Dios de Jacob, Elohei Jacob. El Dios de Jacob. ¿Quién es el Dios de Jacob? Jacob es, como hemos hablado en Deuteronomio, este arameo a punto de morir era mi padre, que descendió a Egipto con 70 personas y se hizo una gran nación. El pueblo de Israel fue creado, fue formado, fue fuera de la tierra prometida. Pero llega un momento que Dios crea un jardín de Edén. Dios lo planta, ¿no? Dice Génesis, Dios lo planta el jardín de Edén y lo pone a Adán. Dios establece una tierra prometida, hay una promesa, ¿sí? Hay una promesa. Y Israel va detrás de esa promesa. Dios le dice, te voy a sacar de Egipto, me acordé de tus padres, escuché el clamor, he descendido, ¿sí? Como el avión va descendiendo cuando va a aterrizar, Dios desciende sobre Egipto, toma a su pueblo, lo lleva como con alas de águila, va a decir el texto bíblico, y lo introduce en la tierra prometida, en Canaán, en su jardín de Edén. Entonces Deuteronomio va a mostrar esto, y va a mostrar la tierra de Canaán como si fuera el jardín de Edén. Va a decir Deuteronomio que la tierra es buena. Jehová tu Dios te introduce en esta buena tierra. Buena o bueno es el adjetivo que se usa en la creación, en todo el capítulo 1, que dice cómo termina cada día de la creación. Y vio el Señor que era bueno.
Fue mañana y fui tarde el día tal. El creador ve y pone un calificativo, bueno. Y acá en Deuteronomio se va a usar la misma palabra, buena. La tierra es buena. Hasta los espías, ¿se acuerdan en el libro de Números? Dicen la tierra, la verdad, es buena. Lo que pasa es que hay gigantes. Pero la tierra es buena. Esa tierra buena es preparada por el Señor. El huerto de Edén es un santuario. El huerto de Edén no es un huerto solamente, es un santuario. ¿Por qué es un santuario? No es porque ahora está de moda los santuarios de aves o santuario de no sé qué especie. Santuario de insectos tiene en la casa ella. Bueno, bien. Entonces, no. Bueno, hay santuario de todo. Bueno, el jardín de Edén era un santuario porque dice que ¿quién se paseaba al aire del día? La voz del Señor, sí que se paseaba. El Señor se paseaba. No sabemos bien cómo era. Dice la voz del Señor. Se escuchaba, se paseaba al aire del día. Para que el Señor se pueda pasear en un lugar tiene que ser un santuario. Deuteronomio le va a decir a Israel, tené cuidado de lo que hagas en esa tierra, porque en medio tuyo se pasea el Señor. Así que tené cuidado. Y se lo dice en un mandamiento que es muy bajo y es muy del día a día, y es que tenían que llevar una pala y excavar para cuando hacían sus necesidades. En ese contexto. ¿Por qué? Porque el Señor se pasea. Entonces el Señor no quiere ver inmundicia, porque es un santuario, a ese nivel. El huerto es un santuario, la tierra prometida también tiene que ser asumida como un santuario. Hay un sacerdocio. ¿Quién era el sacerdocio del huerto de Edén? Y no había mucha gente para elegir. Adán, no quedaba otra. No había otra. Nominado Adán. ¿Sí? No lo pone ¿para qué lo pone en el huerto? Dice el texto, dos verbos usa. Para que lo trabaje y para que lo guarde. El verbo es trabajar, la voz, trabajo, mover las manos, trabajar, y guardar, lishmor, que es algo más, no solamente de ser policía, sino también espiritual. O sea, fíjense, el trabajo material y el trabajo espiritual, guardar el santuario, porque así como la tierra es un santuario, Canaán y el Edén, también hay una Torá. ¿Será que había una Torá en el jardín de Edén? ¿Había un árbol que se podía comer, sí o no? Había algo que no se podía comer. Entonces ahí vemos el ejemplo. Había leyes, no se podía hacer cualquier cosa. Entonces hay una Torá, hay un orden, están los árboles, hay un pacto, ¿sí? Hay bendición y maldición. Como el pacto de Deuteronomio. El pacto de Deuteronomio, donde se pone, dice, he puesto delante de ti la vida, la muerte, bendición y maldición. Escoge pues la vida. Eso es lo que Adán escuchó. Este árbol sí, este árbol no. Porque si este árbol comes, te va a ir bien. Y si este árbol comes, te va a ir mal. Fíjense, vida-muerte. Un pacto entre el rey y el súbdito. Un pacto entre rey y súbdito. Adán tenía que obedecer, Israel tiene que obedecer. No está de igual a igual, no son amigos. Está Dios, el rey, y está el pueblo. Y el pacto es un pacto vertical. Finalmente hay consecuencias por la desobediencia. Hay como una suerte de castigo. Adán desobedece, ¿cuál es el castigo? ¿Cuál es la pena? Lo aparente es, como diría el apóstol Pablo, fueron destituidos, Romanos 3:23, de la gloria. La mujer tuvo el dolor en su parto, ¿no es verdad? El trabajo con sudor de la frente y la expulsión del Edén. Entonces todo el relato termina con la expulsión del Edén y, ¿qué más? El ángel con la espada que cuida la entrada del jardín de Edén. ¿Cuál es el castigo de Israel por la desobediencia? Deuteronomio se cansa de decirlo. Lo hemos leído acá. Sucederá cuando hubiere venido sobre ti todas las cosas. Primero la bendición porque habrás obedecido y después la maldición porque habrás desobedecido. ¿Sí? Y te arrepintieres ¿dónde? En el exilio, en medio de las naciones que te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Entonces, Israel va al exilio y es interpretado como castigo, como desobediencia. Eso, media Biblia habla de eso. ¿Sí? El libro de Reyes, el libro de Crónicas, Deuteronomio. Entonces, el esquema de Génesis 1-3 nos cuenta la historia de las venturas y desventuras de la humanidad representada en Israel como pueblo representativo. Los problemas de Israel son representativos de los problemas de la humanidad. La Biblia habla de Israel, pero al final Dios no es solamente Dios de Israel. Hemos orado por Israel y por las naciones. El Señor es Señor de todos. Ahora, ¿cuál es el final? Queda el final abierto. Porque Adán se va, ¿y qué pasa? El relato dice, bueno, tuvo hijos, ¿no? Después los hijos se pelean, en realidad uno ataca al otro, ¿no? Viene la muerte, después viene Set.
se genera esta primera congregación, porque dice que en el tiempo de Set los hombres empiezan a invocar a Dios. Entonces lo que conocemos como congregación, como Keilah, como iglesia, como comunidad, todo eso empieza en Génesis cuando dice que los hombres empezaron a invocar. ¿Y para qué empezaron a invocar a Dios y por qué y qué esperanza tenían? No lo sabemos. Ese es el final abierto. La Biblia se va a encargar, los profetas se van a encargar, los evangelistas se van a encargar, los visionarios se van a encargar de tratar de entender cuál es ese final, de tratar de escuchar el shofar, porque hace falta un shofar que indique la dirección de lo que viene, cómo termina esta novela. Entonces todo el resto de la Biblia trata de esto. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿No han escuchado que en la Biblia está el plan de Dios? Bueno, el plan de Dios tiene que ver con el shofar. En Génesis 1:3 ya tenemos la médula de esta gran novela. Israel la vive, etapa por etapa, pero queda el final abierto. Y esto da lugar a la profecía, y esto da lugar a la escatología. ¿Qué es la escatología? El estudio de las cosas futuras. Y esta fiesta es una fiesta de escatología, de entender que Dios va a hacer cosas en el futuro cercano, discernir qué va a ser lo que va a hacer el Señor, y prepararnos y colaborar. Frente a esto, que es tan importante, es tan central en la historia de la humanidad, porque el que va a consultar un adivino, el tarot, la borra de café, lo que quieran, quiere saber el futuro. Los profetas que van a buscar a consultar con Dios, o el Urim y Tumim, o los videntes de la Biblia, también querían entender y echar luz a la situación actual y a lo que venía, al futuro. Los evangelios nos hablan de Yeshua hablando del futuro. El sermón del Monte de los Olivos, donde nos dice que va a venir el Señor con gran voz de trompeta a buscar a los suyos. Pablo va a decir, va a sonar un shofar, una trompeta, y vamos a ser arrebatados, 1 Tesalonicenses. Y va a haber resurrección de muertos. Bueno, todo eso es ese shofar del futuro. Es cómo termina la historia. Ni hablar de Apocalipsis, que se dedica a esto. ¿Por qué hay tantas versiones? ¿Por qué hay tantos shofares? ¿Por qué hay tantos profetas? ¿Por qué hay tantos apocalipsis? ¿Por qué hay tantas visiones? Porque es la parte que falta entender. Es la parte que no está claramente en Génesis 1-3 y es la parte que tenemos que completar. Entonces Deuteronomio lo va a completar a su forma. Deuteronomio va a entender que el shofar es que el pueblo de Israel va a ser restaurado a su tierra en un futuro. Gran parte del Antiguo Testamento nos habla del futuro de Israel o del futuro glorioso cuando Israel vuelva, sea establecido y Jerusalén sea cabeza de las naciones. Cuando uno recorre la Biblia del Antiguo Testamento, encuentra primero la visión de Deuteronomio. La visión de Deuteronomio se escribe para que no pase y no suceda el exilio. Deuteronomio quiere evitar el exilio. Elige la vida y la bendición. Por favor, te lo pido. Para que no se cumpla lo que le pasó a Adán. Lamentablemente, Israel va al exilio, se cumple lo que le pasó a Adán. Y entonces, el Deuteronomio nos va a dar una idea lejana, un tanto ambigua. En algún momento, el Señor va a restaurar a su pueblo, a su tierra. Esa sería la escatología de Deuteronomio. Se supone que esa vuelta iba a ser gloriosa. Cuando uno va a Isaías, encuentra más o menos lo mismo. Isaías capítulo 2, Jerusalén va a ser cabeza de las naciones. Todas las naciones van a acudir a Jerusalén. A aprender la Torá, a aprender del Señor. ¿Cuál es la apuesta? Jerusalén iba a crecer de la mano de la monarquía, del rey davídico, del Emanuel, ¿sí? El Señor está con nosotros. Iban a ser el centro del mundo, Jerusalén iba a ser luz de las naciones. Lamentablemente eso no se dio. Israel va al exilio, en el exilio los profetas siguen escuchando el shofar. Ezequiel escucha el shofar. Ezequiel escucha y tiene una visión, ¿se acuerdan? El valle de los huesos secos. Una visión apocalíptica, una visión terrible. Ve un valle de huesos secos. ¿Y cuál es el shofar? ¿Cuál es la palabra de esperanza? ¿Qué dice el Señor a Ezequiel? Van a cobrar vida, van a tener tendones, van a tener músculos, carne, y después van a tener espíritu. Y Dios va a soplar un nuevo espíritu. Y Ezequiel ve un nuevo templo. No ve un nuevo templo, el templo de Ezequiel. Ve una nueva tierra, ve nuevos límites, ve las tribus, ve un esquema. Fíjense que ahora el pueblo vuelve del exilio, pero vuelve con un estado de santidad, de espiritualidad, de grandeza. Ese es el shofar que ve Ezequiel. Llega Ciro el persa, les da la libertad. Ciro el persa da la libertad a Israel, les dice vuelvan a su tierra. ¿Sí? El famoso decreto de Ciro. Israel vuelve, ¿y qué pasa? No se cumple la profecía de Ezequiel.
no hay monarquía, Jerusalén es una ciudad pobre, toda esa tierra que iban a heredar no la heredan, se quedan con un pedacito. El templo que iba a ser grandioso es un templo pequeño que dice que los ancianos lloraban. Se acordaban del templo de Salomón, veían este templo y se ponían a llorar. Geo, ¿no? Zacarías alientan al pueblo y dice, tengan fe que van a venir tiempos mejores. El Señor dice, mía es la plata, mía es el oro. ¿Sí? Pongamos las pilas, hagan su parte, traigan los diezmos y vamos a levantar esto todos juntos. Pero no se cumple la visión de Ezequiel. Llega Daniel. Ahí ya el shofar suena un poco diferente. ¿Y qué escucha Daniel? Que hay superpotencias. Ve que hay superpotencias y Israel no es una de ellas. Está Nabucodonosor, la cabeza de oro. ¿Se acuerdan la estatua? Cabeza de oro, el cabezón. Nabucodonosor. Persia, Medo-Persia, ¿no? El pecho. ¿Se acuerdan? Pecho de plata. Otra superpotencia. Después Grecia. Después Roma. Las piernas de acero. Después los pies, ¿se acuerdan? Medio barro cocido, ¿se acuerdan toda la historia? Ahí no está Israel, ¿no? Israel no es parte de la estatua, Israel es el que está padeciendo la estatua. Israel ya no es uno más que va a ganarle a no sé quién, ¿no? Israel está en rol de sufrir a los imperios hasta que Dios redima. Y dice que Dios corta una roca que viene rodando y le pega, ¿se acuerdan? En los pies a la estatua, cae la estatua, esa roca se hace un monte. Que Israel tiene que esperar algo que el Señor va a hacer. Esa roca que le golpea los pies y viene, es otra persona. No es el pueblo, no es el ejército, no es el rey davídico, no es el sacerdote, no, Israel ya no tiene potencia ni tiene poder, carece del obrar divino. Y ahí Daniel ve a un hijo del hombre que se acerca al trono del Señor, el famoso hijo del hombre. Entonces fíjese cómo va girando el shofar, el mensaje, la traducción del shofar. ¿Cómo puede ser que estén escuchando todas cosas distintas? Pues entonces Deuteronomio escuchó mal, o Daniel escuchó mal, o Ezequiel escuchó mal, o Isaías escuchó mal. O todos escucharon bien. O todos escucharon lo que podían escuchar. Daniel percibe que hay un giro y que la esperanza tiene que estar en el hogar divino, y ahí empieza a gravitar la idea mesiánica. Cuando el pueblo no tiene fuerza, cuando el monarca no tiene ejército ni tiene armas, ¿quién nos podrá salvar? Diría el Chapulín Colorado. ¿No? Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Necesitamos que alguien venga, el Mesías. Daniel ve que son los ángeles, no es Miguel. Se levantará Miguel, el príncipe de tu pueblo. No es el rey, no es el ejército, no es la caballería, son los ángeles, es el Mesías, porque el pueblo está debilitado. Todavía es lejano, Daniel ve y termina diciendo, sé ya las palabras, porque es para el tiempo del fin. Entonces, bueno, ya va a venir. Llegan los macabeos le devuelven algo de grandeza a Israel por la espada, ¿sí? No es el Mesías, son los macabeos, es a pulmón. Israel entiende que mientras espera al Mesías tiene que luchar. Mientras espera que Miguel haga su obra, ellos, si no quieren desaparecer, tienen que agarrar la espada. Así llega el tiempo del Nuevo Testamento, surge Yeshua, la expectativa del reino, el mensaje del reino. En el siglo I en Israel había mucha expectativa del reino, de que se manifieste. ¿Por qué? Porque estaba Roma. Cuando hay un imperio que oprime, surge la expectativa de una salvación, de una liberación. Si uno va ahora a Ucrania, saben que Ucrania está en guerra con Rusia, ¿sí? Rusia mucho más grande que Ucrania. Ucrania y su presidente y el pueblo está esperando salvación y piden siempre ayuda a Estados Unidos, a Trump, y Trump, ¿se acuerdan que lo retó? Lo llevó a la Casa Blanca, lo retó, después le da ayuda, después se la saca. Europa dice, estamos con Ucrania, pero mucho no hacen hasta ahora, le dan alguna que otra bala, alguna que otra cosa. Ahora eso está medio cambiando, hay mucha tensión, no sabemos lamentablemente lo que puede pasar ahí. Ahora el pueblo ucraniano está esperando salvación de algún lugar, están aguantando como pueden. Así estaba Israel con los romanos, subyugado, sometido, entendiendo que Dios iba a actuar, las profecías estaban ahí, ¿o no? Aparece Yeshua, conocemos la historia, y ahí surge el Evangelio. ¿Cuál es el shofar del Evangelio? ¿Qué dice el Evangelio del futuro? ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? Yeshua hace su obra y después la cruz, la resurrección, la evangelización, y hay un mensaje que no se desentiende de esto. Los gentiles no tenían idea de que Israel venía hace rato dándole vuelta, dándole rosca a esto del fin de la historia. ¿Cómo termina la historia de Adán fuera del jardín de Edén? O sea, ¿cómo vuelve? Que Adán vuelva al Edén, estar en comunión con Dios. Que Israel vuelva a vivir en comunión con Dios. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie los avergonzará, vencerán a todos sus enemigos
la tierra de Israel va a ser una tierra santa, se va a restaurar el sacerdocio, lo que uno después conoce como el milenio, ¿sí? Abundancia, prosperidad. Este es el mensaje que Israel viene macerando de hace siglos. Cuando llega el Evangelio, si quería ser un mensaje trascendente para esa generación, escuchable, importante, tenía que decir algo acerca de eso. Ustedes van a Hechos capítulo 1, la última pregunta que le hacen los discípulos a Yeshua. ¿Cuál es? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No le preguntan por cualquier otra cosa. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo significa vamos a avanzar en llegar al fin que estamos queriendo, que nos profetizó de Deuteronomio, Isaías, Ezequiel, Daniel y otros más. Ahí surge la doctrina de la segunda venida, que está relacionada con el shofar. Mateo 24, dijimos, ¿sí? Mateo 24, el sermón del Monte de los Olivos. Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados. Dice, aliéntense con estas palabras, aliéntense. Esa es la primera carta de Tesalonicenses. ¿Qué dice la segunda carta? Con respecto a la venida de nuestro Señor y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, no se preocupen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por cartas como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, de 1 Tesalonicenses a 2 Tesalonicenses hay un gran cambio. En el primero es, alentaos, vamos, ¿sí? Prediquen la palabra. El Señor va a venir. La segunda dice, bueno, no prediquen tanto, frenen un poco, porque estaban algunos creyendo de que, bueno, si el Señor viene mañana, ¿para qué voy a trabajar? 2 Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque están andando desordenadamente. Entonces aquí hay una crisis de expectativas. Pedro va a pasar lo mismo. 1 Pedro 1:4, tienen una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos, que van a alcanzar salvación. Esa salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo tienen que ser afligidos. O sea, aguanten un poco de tiempo de aflicción porque ya va a venir el reino. Esta salvación que está para ser manifestada. Está en los cielos y va a bajar. Yeshua está en el cielo y va a bajar. La salvación está en el cielo y va a bajar. El reino, la nueva Jerusalén, todo está por bajar. 2 Pedro 3. Primero se escribe 1 Pedro, después 2 Pedro. ¿Me siguen? Hay un lapso de tiempo. Sabiendo que en los posteriores días van a venir burladores andando según sus concupiscencias diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Amados, no ignoren esto, que para con el Señor, versículo 8, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De 1 Pedro a 2 Pedro cambió algo, y es que la expectativa mesiánica era tan fervorosa, tan inminente, tan mística, tan de la hora, que hubo mucha gente desilusionada. Había pasado una generación, había muerto los apóstoles y la generación siguiente empezó a tener crisis de fe. Entonces estas cartas más tardías vienen a atender este problema. Es decir, no están así. Quizás entendimos el shofar demasiado entusiasmados. Eso llevó a una cierta apatía con respecto a la venida del Señor. Pablo va a hablar de que hay que amar la venida del Señor, ¿o no? Todos los que aman la venida, porque había gente que no la amaba, no la quería o ya no era importante. El Apocalipsis se va a escribir con casi el único objetivo de volver a poner en carpeta, a poner en pauta la segunda venida del Señor. Y entender lo que estaba pasando en las iglesias de Asia, que habían perdido el primer amor. No le dice Apocalipsis, recuerda de dónde has caído a Éfeso. Recuerda dónde has caído. Recuerda Sicarón, trompeta. La voz de Yeshua en Apocalipsis es una voz de trompeta. Recuerda dónde has caído. ¿Y cómo termina Apocalipsis? Ciertamente vengo en breve. Lo que tiene que llamar ahí la atención no es vengo en breve, porque ya se ha dicho varias veces, sino ciertamente. Ciertamente. ¿Por qué Apocalipsis dice ciertamente? Está reafirmando una verdad que está siendo puesta en duda. El pueblo de Dios, de esa época hasta ahora, ha pasado como el péndulo de la apatía al fanatismo. Primero, expectativa. En los tiempos de Yeshua, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Dejo de trabajar, vendemos todo,
Nos aguantamos acá porque el Señor viene mañana, vamos, ¿cuál es la prioridad? Esperar, prepararnos. Ahora, si el Señor no viene, la prioridad cambia. Pues no puedo estar sin trabajar mucho tiempo, no puedo estar haciendo nada, parando todo, si el Señor no viene. Entonces, ahí hay una gran desilusión, viene la exhortación de decir, no es tan así, que el Señor se acerca, no quiere decir que viene mañana, tienen que pasar cosas, dice Pablo, la apostasía, hay un proceso, vuelvan a trabajar, hay varias miradas, hay un shofar que se interpreta de distintas formas. El pueblo de Dios pasa a la apatía y Apocalipsis es para sacarlos de la apatía. Están dormidos, están muertos, están tibios, ciertamente vengo en breve, dice el Señor. El Apocalipsis es para iglesias que ya habían abandonado esa idea. ¿Qué pasó a lo largo de la historia? Bueno, la iglesia de Roma de a poquito dejó archivada para mejor ocasión la idea del shofar de la intervención divina en la historia humana. Porque todo lo que estamos hablando, resurrección, arrebatamiento, tribulación, reino, restauración, Nueva Jerusalén, Israel de nuevo siendo independiente de su tierra, y etcétera, etcétera, las bendiciones. Todo eso tiene que ver con la acción divina o el plan divino concretándose. La iglesia en Roma de a poco lo fue dejando. Se daba cuenta que no podía ir muy lejos, que no podía estar en la adrenalina todo el tiempo. No podemos estar todo el tiempo en la adrenalina. La iglesia romana empezó a cambiar la visión y dijo, bueno, nosotros vamos a implantar el reino. Si uno ve la doctrina católica, el milenio es la iglesia de a poquito instaurando el reino de Dios en la tierra. No sé si ustedes se habrán cruzado con un católico que le dice el Señor viene mañana, que le hable la segunda venida. Es la iglesia, el reino es la iglesia. Espiritualizamos y la iglesia es el reino. Y es lo que hay. La iglesia tiene que estar en todos lados para que el reino esté en todos lados y se cumpla así la visión del shofar. Después la iglesia protestante también buscó su forma de adaptar. Vinieron los calvinistas, por ejemplo, en la Reforma, y los calvinistas quisieron instaurar el reino medio que a la fuerza. ¿Qué tal si hacemos una ciudad de Dios? ¡Wow! Suena lindo. Restaurar el Edén, con sus leyes, la ley de Dios. Bueno, y así empezaron a matar herejes, ¿sí? Hasta que ya no sabían a quién mataban y a quién no mataban. La Inquisición romana fue por el mismo lado, ¿no? Los españoles, en Portugal. Si la iglesia establece el reino de Dios, los herejes son contrarios al reino de Dios. Hay que convertirlos o eliminarlos. Israel, por su parte, el judaísmo rabínico, el judaísmo que en el siglo I y siglo II era muy mesiánico, Yeshua, después vinieron otros celotes en la destrucción de Jerusalén, después vino Bar Kokhba, el rabino Akiva, en el año 135, dice, acá está el Mesías, se llama Bar Kokhba, hijo de la estrella. Hijo de la estrella según la profecía de Números, la profecía de Balaam, hay una estrella que va a venir de Jacob, no era cualquier cosa. Se levanta Bar Kokhba, pelea contra los romanos, dura 3 años en el poder, y los romanos vienen, lo destruyen Jerusalén, la cambian ahí, aparece el nombre Siria Filistina, hasta el día de hoy. A Jerusalén la llaman a Elia Capitolina, bueno, ponen lleno de estatuas de bien pagano, porque estaban recontra enojados contra este Mesías Bar Kokhba. A partir de ahí el judaísmo guardó el violín mesiánico, lo guardó en la funda y dijo, es tiempo de otra cosa. Y empezó a trabajar el judaísmo que conocemos hoy, el judaísmo hacia adentro, el judaísmo litúrgico, el judaísmo de la Torá, el judaísmo de vamos subsistiendo y vemos qué pasa más adelante, judaísmo del gueto, de mantener la identidad, de ser minoría en las naciones. Y así pasaron 2000 años hasta que, como no iba a salir nunca el violín mesiánico de nuevo, no lo iban a tocar, tuvieron que ser sionistas seculares los que dijeron, bueno, estamos cansados de esperar que venga alguien a darnos nuestra tierra. Vamos a luchar nosotros por nuestra tierra. Y los sionistas, que en su mayoría no eran religiosos, hicieron que hoy existe un Estado de Israel de 77 años de edad. Es la historia, son los misterios. No estaba profetizado que seculares iban a... Algunos dicen, bueno, es el valle de los huesos secos que está volviendo todavía sin espíritu. Algunos quieren acomodar eso ahí. Puede ser, puede no ser. La iglesia evangélica, ¿qué hizo? La iglesia evangélica entendió que para cumplir la profecía y que venga la segunda venida del reino de Dios había que llevar el evangelio a las naciones. Las misiones. Hace 200 y pico de años que la iglesia evangélica está en las misiones, traducción bíblica, llevar la palabra a los paganos, etcétera, etcétera, porque entiende que el shofar, las profecías dicen que cuando todas las naciones escuchen la palabra, viene el fin. Interesante. Espera el fin y hace algo por el fin. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos caer en el fanatismo o en la apatía. Muchos están en la apatía, no es un tema relevante, importan mis problemas, estamos en el humanismo, ¿no? Importan mis problemas. Otros se fanatizan. El fanatismo con la segunda venida lo inauguró Montano. Montano en el siglo II armó una secta, un grupo que quería hacer un revival de la expectativa mesiánica. Empezó a predicar, empezó a ver visiones y demás. Venía el reino. Profeta, profetiza acá y allá, y se armó un grupo muy espiritual, muy de la visión, muy de lo sensorial, pero lamentablemente el Señor no volvió. Lamentablemente ese tipo de actitudes
siempre tienen un precio. Porque si yo digo, si yo profetizo, si yo soy algo y después no se cumple, ¿qué hago? Es como las conspiraciones que llegan a nuestro celular, teoría de las conspiraciones este año, mañana, el año que viene, la luna de no sé cuánto. Todo bien, pero cuando pasó ese día y no sucedió nada, no veo a nadie diciendo, señores, discúlpenme que no estaba equivocado. Van a esperar la próxima luna, el próximo eclipse, el próximo cambio de presidente en Estados Unidos, el próximo no sé qué, el próximo papa, para decir, y así sucesivamente. Eso es una irresponsabilidad espiritual. Le pasó a Montano, nos pasa todos los días. Fanáticos. Hay mucha gente que quiere un mensaje fanático, está necesitada del mensaje fanático. Entonces consume eso. Tengamos cuidado. O hagámonos cargo. ¿Queremos ser fanáticos? Hagámonos cargo. Porque es muy peligroso, damos mal ejemplo, damos mal testimonio, pero no nos hacemos cargo. Entonces, ¿qué estábamos mintiendo? Entendimos mal al Señor. De la apatía al fanatismo. ¿Cuál es el punto medio? Tenemos que volver a nuestro amigo Santiago. ¿Qué nos dice Santiago? Por tanto, hermanos, tengan paciencia. Estoy leyendo Santiago 5:7. Hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia, temprana y tardía. Tengan ustedes también paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Me encantó esto, porque es como un punto medio en otros mensajes que tenemos en el Nuevo Testamento que nos hablan de la inminencia y de otros que ponen el freno y dicen, no, frenemos un poco. Acá yo lo veo dándonos un punto de equilibrio, de estabilidad. Y acá vuelvo y cierro con la palabra nitzavim. ¿Se acuerdan? Tengo que estar estable, equilibrado, de pie. Pies en la tierra, cabeza apuntando al cielo. El Señor viene, ven pronto, Maranata. Eso es cabeza mirando al cielo. Pero pies en la tierra. Sigo trabajando, sigo ocupándome, sigo trabajando por el reino de Dios. Porque en realidad es una cuestión equilibrada. Dios hace su parte y yo hago la mía. No es todo obra mía, ni es todo obra del Señor. La visión, la metáfora es la del labrador. Trabajo, como Adán. Adán tenía que trabajar el huerto. Paciencia. Tengamos paciencia. No va a ser rápido, no va a ser fácil. Yo trabajo y espero que Dios haga su parte. ¿Cuál es la parte de Dios? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando se cumple el ciclo, recién va a estar el fruto. Entonces lo que nos habla acá Santiago es que hay un proceso que no se puede adelantar. No es instantáneo. Es como el proceso del cultivo. Está la tierra, aro la tierra, pongo la semilla, riego, espero, cuido, desmalezo, oro, espero la lluvia temprana, sigue creciendo, espero la lluvia tardía, sigue creciendo y finalmente, al final tengo el fruto. Paciencia. Afirmen los corazones, ¿qué quiere decir? No se dejen enfriar, porque la venida del Señor se acerca. Fíjense qué interesante. No dice viene pronto, dice la venida se acerca. La venida es parusía. Parusía es presencia. Estoy hablando en griego, la parusía. ¿Sí? La parusía del Señor es lo que aparece en el Nuevo Testamento. Parusía es la presencia del Señor, cuando el Rey aparece. Eso se acerca. Se acerca quiere decir que no está lejos, pero tampoco está acá al lado. Está cerca. Por ejemplo, cuando Pablo dice que en Efesios 2 que Dios nos acerca, y Yeshua nos acerca a Israel. Acuérdense que estaban lejos y Yeshua los hizo cercanos. No es que están lejos, ni es que ahora son Israel y están mezclados. No, están acercados. Es un punto medio. Ni lejos, ni pegoteados. Cerca. Entonces, dice que la venida del Señor se acerca. Es un proceso. Conclusión. Santiago nos marca el camino de no caer en el fanatismo ni en la apatía. Es el camino de la paciencia, el camino de esta estabilidad, el camino al trabajo y el camino a la esperanza. Amén.